Bueno, buenos días, comenzamos. Ya habíamos visto sobre el equilibrio químico, la cinética química, cómo se da este proceso. Es en reacciones que tienen doble dirección. Entonces, mientras se va creando, se va descomponiendo otra vez el reactivo. El reactivo se convierte en producto y el producto se comienza a otra vez a volver el reactivo. Entonces, van en ambas direcciones. Y las velocidades siempre tienen que ser iguales. Ahora vamos a ver lo que son los ácidos bases. Las reacciones ácido-base y los elementos o las sustancias químicas denominadas ácidos o bases. Entonces, dependiendo de los autores, tenemos tres teorías de ácidos bases. La primera es la de Arrhenius, que nos dice que un ácido es cualquier especie que en una solución acuosa es capaz de donar iones hidrógeno. Entonces, si nosotros ponemos en un ejemplo el ácido clorhídrico, que es la fórmula es HCl. Entonces, si nosotros ponemos esta sustancia en agua, se va a dividir en hidrógeno positivo y cloro negativo. Ese es un ejemplo de un ácido. Y en un ejemplo de una base nos dice que una base es cualquier especie que igual en solución acuosa nos va a brindar iones hidroxilo. Entonces, otro ejemplo, en este caso podemos poner lo que es el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, cuando en una solución, cuando lo ponemos en una solución acuosa, nos dará, se disociará y tendremos los iones hidroxilo y los aniones sodio, Na positivo. Eso es lo que nos dice la teoría de Arrhenius. Entonces, solo nos sirve para soluciones acuosas. Y es por eso que surge lo que es la otra teoría de Bronsted-Lowry. Porque en la teoría de Bronsted-Lowry ya no es necesario que seas en una solución acuosa. Puede ser cualquier solución, puede ser cualquier sustancia, con la particularidad de que el ácido, en este caso, done un protón. Y la base reciba ese protón. Y se van a formar lo que son las bases conjugadas del ácido. En este caso, el ácido es el ion amonio y iba a formarse la base conjugada, que es el amoníaco. Igual, en este caso, el agua estaría participando. El agua tiene una característica particular. El agua puede, al disociarse, va a formar tanto, aquí, perdón, ya hice otra cosa que no quería. El agua tiene una particularidad. El agua se va a disociar, puede disociarse actuando con otras sustancias, se puede disociar en lo que es H positivo y en OH negativo. Entonces tiene la particularidad de funcionar como un ácido o como una base. En este caso, está actuando como una base. Y tenemos que la base conjugada, que es el ion hidroxilo, H3O. Entonces, este sería el ácido conjugado de la base del agua. Listo. Entonces, tanto como son los ácidos, las bases y las sales, son buenos, conocidos como electrolitos muy importantes en lo que es la conducción de la electricidad. Si es una base fuerte o un ácido fuerte, tendrán una alta conductividad, al igual que las sales que provienen de esos ácidos o bases fuertes. Por ejemplo, las bases que siempre utilizamos, lo que es para la formación del cloruro de sodio.
Entonces tenemos el ácido clorhídrico, HCl, y el hidróxido de sodio, NaOH. Y esto nos dará como resultado el cloruro de sodio más el agua. Entonces, tanto el ácido clorhídrico como el hidróxido de sodio son buenos conductores, al igual que la sal que se produce, que el cloruro de sodio. Luego tenemos lo que es la teoría de Lewis, que Lewis nos había informado sobre, perdón, un momento por favor. Entonces Lewis, ya habíamos, no sé si recuerden, si les vieron alguna en el colegio sobre la estructura de Lewis, en la que nos decía que una molécula se va a mantener totalmente estable cuando completa el octeto, así como el cloro, podemos observar que completa el octeto. Entonces, todas las sustancias, todos los compuestos que se forman entre la familia S, entre los bloques S y P de la tabla periódica, pueden conformar lo que es el octeto, con excepciones del aluminio, el boro y el berilio, que son casos especiales de que forman octetos incompletos. Entonces, la teoría de Lewis nos dice que una base sería una especie que puede donar un par de electrones y un ácido la que los puede aceptar. Entonces, siempre la base, en este caso, va a donar los electrones. En el caso de Brewster-Lowry, el ácido era cualquier especie capaz de donar un protón. Entonces, es totalmente opuesto. En este caso, se donan los electrones. En el caso de Brewster-Lowry, se donan los protones. Entonces aquí se dona, la base va a donar los electrones y el ácido los puede aceptar. Una particularidad es que el ácido debe tener su octeto de electrones incompleto. Aquí podemos ver el aluminio. El aluminio tiene 2, 4, 6, entonces tiene un octeto incompleto. Igual va a suceder el mismo caso con el boro y con el berilio. Van a tener octetos incompletos. Y nos damos cuenta de que este va a ser el ácido. Y la base debe tener algún par de electrones solitarios. En este caso, como vemos, el NH3, el amoníaco, tiene un par de electrones libres que va a ser donado hacia la base. Para medir lo que es la acidez de cualquier sustancia, tenemos lo que es el pH. Y el pH es el potencial de hidrógeno. Es qué tan la concentración de estos protones de hidrógenos en la solución. Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución que indica la concentración de iones hidróneo presentes en una disolución. Entonces, aquí podemos observar este ion hidróneo, que es lo mismo que tener un ion H positivo, un ion hidrógeno. Entonces, aquí podemos observar, puse un ejemplo, estoy disociando el ion hidróneo en agua. Perdón, este es el ácido nítrico. Entonces estoy disociando el ácido nítrico en agua y estoy obteniendo el hidróneo y la base de nitrato. Este nitrato. Entonces este va a ser mi base y este va a ser mi ácido. Recuerden, el ácido forma la base conjugada. En este caso, el agua está actuando como base y está formando el ácido conjugado, que es el ion hidróneo. Y aquí tenemos las concentraciones. Entonces, si yo quiero obtener, en este caso, el ácido nítrico es una base fuerte.
es una base fuerte. Entonces, el ácido nítrico se va a disociar totalmente. Toda la concentración de ácido nítrico se va a disociar en iones hidronio y en iones nitrato. La misma cantidad. Si quiero calcular el pH, simplemente tengo que poner esta concentración. Puede estar en molaridad, en normalidad, y aplicar la fórmula. pH es igual a menos logaritmo de esta concentración, de 3.8 por 10 a la menos 4. ¿Alguien me puede dar la acidez de ese ácido? El pH de ese ácido, ¿cuál sería? Por favor, ¿quién está conectado? Por favor, ayúdame. Mateo, ¿cuál sería entonces la acidez de ese compuesto? Del ácido nítrico. Por favor, recuerden prender las cámaras. Podría ser un pH de 10. Realiza el cálculo. Ya tienes la fórmula. Esta es la concentración. Lo que está en el paréntesis es esto. En el corchete, perdón. ¿Cuál sería el pH? Ayúdame. A ver, entre los dos háganle ya. Su lady, ¿cuál sería el pH? Ponle en la calculadora. Sale 1444 por 10 a la menos 7. Pero le pusiste así, menos log. Recuerda que es logaritmo. Menos logaritmo de base 10 de esto. Ajá. ¿Cuánto nos dio? Mateo, ¿lo lograste? No tengo calculadora aquí, pero Puedes meterte en el internet también y utilizar o la calculadora de la computadora. Su lady, ¿cuánto te salió entonces? Menos 6,84. Entonces lo que teníamos no es de esa la respuesta. Teníamos que ponerle esto nomás, ¿no? Ponemos en la calculadora o entramos en el internet o en la calculadora de la computadora y ponemos menos log, logaritmo de base 10, se le denomina este, menos, recuerden que está menos, y ponemos la concentración del ion hidronio, que es 3.8 por 10 por 10 elevado a la menos 4. Aquí le voy a poner así nomás porque está de manera lineal. Elevado a la menos 4. Eso deberíamos haber puesto en la calculadora. Y nos da un pH. Nos da un pH de 3.42. Es sumamente ácido, es un ácido fuerte. Como podemos ver aquí tenemos la escala de pH. Y vemos que 3 es un pH sumamente ácido. Es un ácido fuerte. A partir del 6 ya comienzan a ser un ácido fuerte. Listo. Igual, aquí tenemos una base. Es una base fuerte, ya habíamos hablado del hidróxido de sodio, es una base fuerte. Igual se disocia totalmente.
Ahora, si tenemos una base que no es fuerte, la disociación va a ser parcial. Entonces, aquí restaremos un X que se va a disociar y ese X lo vamos a poner aquí, X, X. Y hacemos una ecuación. Sin embargo, no hay ejercicios así, es un poco más complicado este ejercicio y no hay ejercicios así. Aparte del pH que podemos calcular, tenemos el pOH. Por ejemplo, aquí no tenemos lo que son los iones hidronio para calcular el pH. Tenemos solo los iones hidroxilo o H. Entonces aquí para calcular el pH de esta sustancia, tenemos que calcular el pOH y reemplazar en esta fórmula de aquí. Ahora, otra pregunta, ¿cuál sería el pOH de esta sustancia de aquí? Del hidróxido de sodio. Mateo, si me puedes ayudar. ¿Cuánto saldría? Yo le estoy haciendo en la calculadora de la comp. Ya, chévere. Del hidróxido de sodio, Sí. me salió que es 12.4. 12.4, ¿seguro? Solo le tenías que poner 0.5 menos logaritmo de 0.5. 0,30, ¿no? Sí, 0,30, esa es la respuesta. Entonces estamos ahorita calculando el pOH, no estamos calculando el pH. Entonces, ¿cuál sería el pH? Lady, ¿cuál sería el pH entonces? Si reemplazamos aquí. El pH sería igual a 14, ¿sí? ¿Cierto? 14 menos el pOH, menos ese 0,3. Si le paso este al otro lado, listo. Tenemos menos 0,3. Esto va a ser igual a 13.7, ¿verdad? 13.7 es altamente alcalino, es una base muy fuerte, como podemos ver en la escala. Le voy a subir la escala. Está en 13.7. Y podemos observar que es verdad, es una base sumamente fuerte. Entonces, eso es para calcular el pH. Y tenemos lo que es la constante de disociación del agua. Esta constante de disociación del agua nos da como resultado 10 a la menos 14. Porque en el agua, cuando se disocia, va a tener igual concentración de iones hidronio y iones hidroxilo. Entonces va a tener la misma concentración de estos dos iones. Entonces sería aquí 10 a la menos 7 y 10 a la menos 7. Es por eso que el agua puede a veces funcionar o tener características de una base débil o de un ácido débil, dependiendo con la sustancia con cuál reacciona. Como por ejemplo aquí podemos observar, era una base. En cambio, acá también funciona como una base. Sin embargo, vamos a ver un ejemplo. Déjenme ver un ejemplo. Ya les veo un ejemplo donde funciona como un... Ya, yo mismo voy a hacer un ejemplo. Ahora, si reacciona el NH3, que sabemos que es una base, y si a esta le agregamos agua, en este caso el agua está funcionando como el ácido.
y tendremos el NH4, el ion OH. Entonces, en este caso, el agua estaría funcionando como un ácido y donaría el protón al amoníaco, creando el ion amonio. Listo. Ahora vamos con unas preguntas. Por favor, ayúdame. Zuleidi, vamos, comencemos contigo. Dice, la sal que se consume en el hogar es un producto de la reacción de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, como se detalla en la ecuación química. Con base en la información son afirmaciones correctas, excepto creo que es la B, Lizzie, no estoy segura. La B. Revisémosle ya. Me salí de la página, eso ahí está. Entonces la B dice, el reactivo ácido desprende iones hidrógeno para formar agua. Entonces, recordemos lo que nos decía Bronsted-Lowry. El ácido de cualquier especie es capaz de donar un protón hidrógeno. Entonces, esa afirmación es correcta, porque el ácido se va a desprender del hidrógeno. Está donando el hidrógeno. Entonces, esta afirmación es correcta. Pero aquí nos pide la afirmación que no es correcta. Todas son correctas, excepto nos dice. Entonces, esta es correcta. Veamos la primera. Veamos las otras. El reactante base disuelto en agua permite la transferencia de electricidad. Recordemos, las bases fuertes, los ácidos fuertes y las sales que vienen de estos ácidos y bases fuertes son altamente conductivas, conducen electricidad. Aquí tenemos el ácido clorhídrico, es una base sumamente fuerte, como vimos. El hidróxido de sodio igual es una base sumamente fuerte. Y tenemos la sal, que es sumamente fuerte. Entonces, estos tres compuestos van a ser altamente conductivos. Entonces, el segundo que nos dice, el reactante base disuelto en agua permite la transferencia de electricidad, también es correcto. El reactivo base desprende iones de hidroxilo para formar agua, también es correcto. Las bases, recordemos lo que nos dice Arrhenius, las bases es cualquier especie que aumenta la concentración OH. O sea, la base va a donar el ion hidroxilo o hidróxido. Entonces, la base va a donar este ion. Entonces, la última también es verdad. Y la primera nos dice, el reactante ácido disuelto en agua imposibilita la conducción de electricidad. Esa es la falsa. Esta es la respuesta, entonces. Esta es mentira. Porque el reactante ácido, tanto el ácido como la base y la sal, son electrolitos que promueven la conducción de la electricidad, como vimos acá. Los ácidos, las bases, las sales son llamadas electrolitos, sustancias cuyas soluciones producen iones y conducen la electricidad, debido a los iones que producen. Entonces, esa sería la respuesta correcta, es esta, la primera. ¿Alguna pregunta? ¿Zuleidi, está claro? Sí, bro. Mateo. Mateo, ¿todo bien? Sí, profe. Chévere. Vamos a la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame tú. Con base en la información, identifique la afirmación correcta. Según la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido es toda sustancia que puede donar protones y una base es toda sustancia que puede aceptar protones. Cuando un ácido cede o pierde un protón, se forma la base correspondiente o base conjugada, y cuando una capta o gana un protón, se convierte en el ácido correspondiente a ácido conjugado, como se muestra en la siguiente reacción, en la que el vinagre se transforma en el anión acetato, útil para limpiar diferentes elementos como ventanas o espejos.
¿Cuál sería la afirmación correcta? Es la D. La D. La D nos dice el ion OH, hidroxilo o hidróxido, es la base en este caso sería el ion acetato, su ácido conjugado. ¿Este es un ácido? No es un ácido, porque este ya perdió su protón H. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí veamos aquí, en este caso. Teníamos nuestra... Primero veámosle. Para ti, Mateo, ¿cuál sería el ácido aquí, en esta reacción? En la primera fase de la reacción, donde están los reactivos. ¿Cuál es el ácido y cuál es la base? La primera parte, la del CH3COH, ¿Ya? esa es Ese- la base y lo demás es el ácido. No, no. En este caso, vemos que tiene el, el hidrógeno aquí, ¿no es cierto? Este hidrógeno, vemos al otro lado, lo perdió. Entonces, esta sustancia llamado vinagre o ácido acético, que es una sustancia orgánica, está donando un hidrógeno o un ion hidronio, por decirlo así. Está donando. ¿Qué nos decía Arrhenius? Un ácido es cualquier especie que dona el ion hidrógeno en solución acuosa. Entonces aquí el vinagre está donando el hidrógeno, porque acá ya no está con el hidrógeno. Entonces esta sería el ácido acético, y como el nombre se lo dice, sería el ácido, también llamado vinagre. Entonces el vinagre sería el ácido. Y aquí tenemos el ion hidroxilo, solito, entonces ya sabemos que es una base. Cuando tenga OH, sabemos que es una base. Cuando tenga H, sabemos que es un ácido. Claro que aquí pareciera que está que está unido, que pareciera que es un OH, por lo que está así unido a toda la cadena, ¿no? Sin embargo, este H está solo unido al oxígeno y puede liberarse, como podemos observar aquí. ¿Entendido? Entonces, el vinagre sería el ácido y el OH sería la base. Ahora, de este ácido se forma la base conjugada. El ácido se transforma en base, llamada base conjugada, que es el anión acetato. Y la base se transforma en el ácido conjugado, que en este caso sería el agua, que ganó ese hidrógeno y se formó el agua. Entonces ahí, ¿cuál sería la respuesta? Mateo. No le escuché muy bien, pero la, la, le entendí la explicación. Está entrecortado.
Sí, es que mi internet está un poco lento. ¿O será el mío? ¿Cómo me escuchaste, su lady? Ah, está claro, Luis. Sí, sí, se escucha claro. Entonces es el internet. Bueno, espero que con el video se te quede más claro. Su lady, para ti, ¿cuál sería entonces la respuesta? Si es que escuchaste la explicación. Lo ve. Sí, exacto. Esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta, entonces, Mateo sería la B. Perdón, que se señaló ya. Esta sería la respuesta correcta. Como podemos ver, es CH3 o COO o anión acetato es la base conjugada del ácido, porque este ácido forma lo que es la base conjugada y esta base OH formará lo que es el ácido conjugado, que es el agua en este caso. Las demás nos dice el agua es la base del ácido conjugado CH3OH. Es mentira porque el agua sería el ácido conjugado. La otra nos dice el ion OH es el ácido del agua. El ion OH es el ácido. Ahí se equivoca. No es el ácido, es la base. Y el H2O o agua es su base conjugada. Y es mentira porque el ion OH es la base y el H2O o el agua sería el ácido conjugado. Y el último tenemos que el ion OH es la base, es correcto. Y el ion acetato, su ácido conjugado. Esto es mentira, porque el ácido conjugado es el agua. Listo. Vamos a la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame tú mismo, su lady. El amoníaco se utiliza en el enfriamiento y almacenaje refrigerado de la poscosecha de frutas y vegetales. Según la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry, cuando el ion amonio reacciona con el agua produce ion hidrógeno y amoníaco como muestra de la ecuación. Con base en la información, son afirmaciones correctas según la teoría mencionada, excepto. Vamos, su lady. ¿Ya terminaste de leer las respuestas? ¿Cuál sería? Yo creo que le estoy viendo el concepto. Ya. Me parece que la A, profe. La 2. El amoníaco es la base conjugada. Ya. Primero hagamos esto, ¿ya? Para ti, en esta reacción, ¿cuál sería el ácido y cuál sería la base? Mírale bien. Mm, ¿El amonio qué es?
El ácido sería NH4. Sí, ¿verdad? Porque aquí, como le miras, tenemos NH4, es el amonio, y al otro lado tenemos NH3. ¿Qué le pasó al NH4? Perdió un hidrógeno, un protón hidrógeno perdió, ¿no es cierto? Entonces esa sería la base, digamos, el ácido. El ácido es el que dona los protones de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces este es el ácido, y el otro que quedaría sería la base, ¿no es cierto? Listo. Entonces, si este es mi ácido, el NH3, el amoníaco, sería la base conjugada, ¿verdad? ¿Y este qué sería? El ion hidronio. Para ti, su lady. Entonces, ¿este qué sería? ¿Cómo se La, llama? la base, Esta sería la base, ¿no es cierto? El agua. Ganó un hidrógeno y se convierte en el ácido conjugado. Entonces, recordemos esto, ¿no? El ácido va a formar una base conjugada y la base va a formar un ácido conjugado. Listo. Entonces tú me dijiste la B. El amoníaco es la base conjugada. El amoníaco es la base conjugada. Es la base conjugada del ácido amonio. El amonio reacciona con el agua y forma lo que es el amoníaco, que es la base conjugada del amonio. Entonces el amonio sí es una base conjugada. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, su lady? la C. La C, es verdad, la C sí es correcto, ¿no? El agua cede un protón, dice, al ion amonio. El agua es una base. Está actuando, en este caso, está actuando como una base. Como vimos, el agua puede actuar como una base o como un ácido. Pero en este caso está actuando como una base. Y las bases no pueden donar protones. En vez de eso, pueden aceptar protones. Las bases aceptan protones. Entonces, en este caso, la base es el agua y acepta un protón del ácido y forma el hidróneo, que sería el ácido conjugado. Entonces, la última también es verdadera. Solo la C es la que no es verdadera. Es incorrecta esa. Y esa sería la respuesta porque nos dicen excepto. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Por favor, ayúdame, Mateo. ¿Cómo está tu conexión, Mateo? Más o menos. Con base a la información y según la teoría de ácido-base de Lewis, seleccione las características que descubren la ecuación química. La imagen muestra la reacción ácido-base que tiene lugar durante el metabolismo de peces y algunos anfibios donde se le da la formación de amonio como producto de desecho. El ion A dona electrones, 2. El ion A acepta electrones, el compuesto B es un ácido, el compuesto B es un ácido. Es una base. Sería la 1 y la 4 la D. Ya. Entonces, el ion A dona electrones, es verdad, porque tiene dos electrones, ¿no es cierto? Estamos hablando de la teoría, en cambio, aquí de la teoría de Lewis. Y nos dice que la base sería una especie que puede donar un par de electrones. En este caso, el NH3, como ya hemos visto, tiene dos electrones ahí libres que puede donar. Entonces, la 1 está bien. Y me dices la 4, ¿no? El compuesto B es una base.
esa sí está mal. El compuesto B, entonces sería la que acepta los electrones. Si este es la base, como lo habíamos visto, porque tiene electrones, recordemos la teoría de Lewis, nos está hablando ya no de protones, sino de electrones. Es algo inverso. En este caso, la base va a donar los electrones, que era totalmente opuesto a lo que decía Bronsted y Lowry. En ese caso, el ácido era el que iba a donar, pero iba a donar los protones. En este caso, la base dona los electrones, en la teoría de Lewis. Entonces, la primera está bien. El ion A dona los electrones. Complementa, por favor, Mateo. Entonces sería el 1,3 porque como es el ion A la base, el, ¿Ya? el compuesto B sería el ácido que está recibiendo los electrones. Sí, muy bien. Esa sería la respuesta correcta. Entonces, la respuesta correcta sería la A. La afirmación 1 y 3 son correctas. Listo. Vamos a la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Zulady. Dice, el pH vaginal adecuado oscila de 3,5 a 4,5, siendo este conjuntamente con la microflora vaginal, compuesta por dos especies de lactobacilos anaerobios. Sirve como una barrera contra agentes patógenos. Sin embargo, cuando la microflora se altera, los hongos, que son patógenos oportunistas, infectan la zona y se incrementa el pH a rango de 5 a 6. Los lavados con vinagre blanco son efectivos para disminuir las molestias causadas debido a que la concentración de los iones mucho más en el área vaginal. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ya sé, Ya, entonces, el pH vaginal adecuado oscila entre 3,5 a 4,5, siendo ácido. Eso es verdad. Como vimos la escala, hasta llegar hasta menos de 7 es un pH ácido. Es verdad. Es ácido. Listo. Ahí tenemos la escala. Va de 0 a 14, ¿no? De 7 para abajo, pH ácido. Menor a 7, pH ácido. Mayor a 7, pH alcalino. El agua está en este punto. El agua pura está en este punto. Tiene un pH de 7. Es un pH neutro. De 7 a 6 es ligeramente ácido. De 7 a 8 es ligeramente básico o ligeramente alcalino. Listo. Eso es la primera parte, estamos bien. Después nos dice, sin embargo, cuando la microflora se altera, los hongos infectan la zona y incrementan, dice. Entonces hay una infección por hongos y incrementa el pH a un rango de 5 a 6. Entonces, este pH subió, tiende a ser alcalino el pH, pero todavía se mantiene siendo ácido, sino que sube un poco. Los lavados con vinagre blanco son efectivos. Recordemos, ¿el vinagre qué era? Zulady, ¿qué era el vinagre? ¿Era un ácido o una base? un ácido. Ya, es un ácido. Son efectivos para disminuir las molestias causadas. ¿Debido a qué?
Entonces, si es un ácido, ¿qué pasa con la concentración de iones H? El vinagre va a donar, ¿no es cierto?, protones H. Entonces, si dona el vinagre, dona estos protones, la concentración del ion H, ¿qué va a pasar? ¿Disminuye? No disminuye, va a aumentar. Si aumentan los iones H, aumenta otra vez el pH a estos valores, ¿verdad? Entonces, los hongos hacen que el pH se incremente, ¿no es cierto? Y los lavados con vinagre van a hacer que otra vez el pH se estabilice. Para que el pH se estabilice, necesita ganar protones H. Entre más protones H tenga, el pH seguirá disminuyendo. ¿Sí? Y al tener un pH más bajo, recordemos que va a ser sumamente, la sustancia va a ser más ácida. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Su lady. La opción D. La D, es verdad, porque va a aumentar, ¿no es cierto? Y va a volver a estos valores. Listo. Gracias, su lady. Vamos otra vez, por favor, ayúdame, Mateo. El pH se define como el potencial de hidrógeno. Indica la cantidad de iones presentes en la solución. La determinación del pH tiene como afinidad de aplicaciones en la industria, como es el caso de los tratamientos anaerobios de aguas residuales, los cuales deben estar en pH ácido para realizar la digestión anaeróbica de las bacterias. Estos cálculos se logran con la correcta aplicación de las fórmulas relacionadas con el pH. Es la A. ¿Seguro? Sí, porque es menos log para sacar el pH. Ya. Pero aquí arriba, ¿qué tenemos? Aquí dentro del corchete, ¿qué tenemos? 1H. Ajá, entonces no es, ¿no es cierto? Perdón, le borré eso porque ese debería estar así. Ese OH está bien. OH, no, que el menos debería estar arriba porque está cargado, tiene un electrón o un par de electrones que puede donar, porque esta sería la base. Entonces, si es que yo saco el pH de esto, no sería el pH, sino sería el pOH. Veamos de aquí la fórmula. Mira, el pOH es igual al menos logaritmo del OH, porque esta es la base. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La C. Sí, la C es la respuesta correcta, creo que ya le viste en la fórmula, ¿no? Entonces, si yo tengo el pH y el pOH sumados de la misma sustancia, o sea, de la misma sustancia, sí, nos tienen que dar 14. El pH más el pOH nos dan 14, como vimos el ejercicio que resolvimos acá. ¿Recuerdas? Sacamos el pOH y le restamos del 14 para sacar el pH de una base. Entonces, sí, la respuesta es correcta. pH más pOH. ¿Sí? O podría ser esta también. Pero ¿qué le falta para que sea correcta la respuesta? Su lady, ¿qué le faltaría ahí para que sea la respuesta correcta? Puede ser que le cambien en la prueba eso. O yo creo que les voy a cambiar. Yo les voy a cambiar para el Kahoot.
Entonces recordemos, tenemos logaritmo de H, ¿no es cierto? O logaritmo de H3O, de iones hidróneo, que es lo mismo. Entonces, voy a insertar aquí. Voy a insertar. Tenemos esto. Entonces, pH es igual a menos logaritmo de H positivo, ¿no es cierto? Le voy a hacer así nomás, ¿ya? H positivo. Ahora, si yo quiero despejar H, ¿cómo me quedaría? H despejado, concentración de hidrógeno. Lady, ayúdame por favor. Con el despeje, dicen. Un despeje, exacto, un despeje de logaritmos. ¿Qué tendríamos? Que le vale el 10 a la pH y el 10 a la menos logaritmo. Sin embargo, puedo pasarle este menos acá, ¿no es cierto? Antes de hacer eso. Me quedaría así, ¿no? Es la pH a la logaritmo, perdón, el logaritmo pH. Pero no le sé si tenemos esto. Pasamos al otro lado, el negativo. Elevamos a la base 10. 10 elevado a la pH, a la menos pH, a la menos pH, es igual a 10 elevado a la logaritmo de H. ¿Verdad? Y ahí simplificando, se simplifica el 10, me queda menos pH. Ah, no, aquí se queda igualito. Al otro lado, se simplifica el 10 con el logaritmo y me queda la concentración de H. Entonces, la concentración de H sería igual a 10 elevado a la menos pH. Entonces, ahí solo nos faltaba el menos. Si aquí hubiera estado el menos, esa hubiera sido la respuesta correcta, por si acaso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Su lady? No, profe. Mateo. No, profe. Listo, entonces vamos al siguiente tema. ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan 10 minutos. Sí, creo que alcanzamos. Entonces, como último tema de química tenemos lo que son los grupos funcionales de estructuras de las biomoléculas, como son proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y azúcares, que son macromoléculas o macromoléculas orgánicas constituyentes de nuestro organismo, de los organismos de todos los seres vivos. Dentro de estos grupos o moléculas orgánicas que son cadenas sumamente grandes, podemos encontrar grupos funcionales tales como son los hidroxilo, que ya habíamos revisado, los carbonilo, ya habíamos revisado en química orgánica de esto, los carboxilo, los amino, los sulf, este no revisamos, pero ya lo tenemos aquí. Los sulfihidro, hidrilo y los fosfato. Entonces, cada una de ellas tienen sus características. En el caso del hidroxilo, es una molécula polar y participa en reacciones de deshidratación e hidrólisis. Igual el carbonilo es una molécula polar
Todas estas moléculas se juntan los átomos a través de enlaces covalentes, siempre. Entonces, esta también es polar. Forman parte de moléculas hidrofílicas que son solubles en agua. Los carboxilo, estos son constituyentes de los ácidos carboxílicos. Estos pueden, al unirse con el hidrógeno, forman lo que es el ácido carboxílico y pueden formar también enlaces peptídicos al reaccionar con los grupos amino. Entonces, aquí el amino, como podemos ver, NH2, NH2, porque son dos hidrógenos. Esta sería una base, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y este sería el ácido. Entonces, estos dos van a reaccionar, se juntan y forman un enlace peptídico con la liberación de agua. Entonces, aquí podemos observar los carboxilos. Tenemos, en el caso de los hidroxilo, se encuentran en azúcares, en almidones, en ácidos nucleicos, en alcoholes, en algunos ácidos y en esteroides. Los carbonilo se encuentran igual en azúcares, algunas hormonas, algunas vitaminas. Los grupos carboxilo en aminoácidos y en ácidos grasos. Los grupos amino en aminoácidos y en ácidos nucleicos. Los aminoácidos tienen ambos grupos, ¿no? Tienen grupos amino y grupo carboxilo. Por eso pueden enlazarse entre estos grupos de aminoácidos y formar lo que son proteínas o ácidos nucleicos. Luego tenemos el sulfihidrilo, que forman enlaces disulfuro en las proteínas. Luego tenemos, se los encuentra en algunos aminoácidos y en muchas proteínas. Y el grupo fosfato, como lo podemos encontrar en ATP, adenosin trifosfato, recordemos, que es una fuente de reserva de energía. Y puede estar en ácidos nucleicos o en fosfolípidos. Para que se formen estas moléculas, hay dos procesos en estas reacciones de metabolismo. El metabolismo es el cambio, tanto químico como biológico, que se da dentro de los organismos. Eso recordar para las preguntas que vienen después. Entonces, el metabolismo va a ser los cambios o las reacciones físicas y biológicas que se dan dentro de un organismo. Entonces, pueden ser reacciones de formación o reacciones de degradación. En el caso del anabolismo, como podemos ver, es una reacción de formación a través de monómeros o sustancias de un bajo peso molecular se van juntando para dar forma a una cadena o a un polímero más grande. Eso sería el anabolismo. Entonces, a estas reacciones se les conoce también como reacciones de síntesis. El anabolismo sería una reacción de síntesis o una reacción reductoras también. Estas reacciones necesitan del ATP, necesitan de energía. Por eso también son conocidas como reacciones endergónicas. Entonces, un ejemplo de esta reacción de anabolismo sería también lo que es la fotosíntesis, que a través de la luz solar y los diferentes nutrientes se va formando lo que es la celulosa en la planta y también reservas de energía que tiene la planta. Entonces, para recordar lo que es el anabolismo, es una reacción de formación, de síntesis y también puede ser de génesis porque está formándose una nueva molécula, mucho más grande, mucho más compleja. Sí, y a diferencia del catabolismo, que es una reacción de degradación, como podemos ver. Tenemos una molécula sumamente grande y se va dividiendo. Esta reacción de catabolismo, un ejemplo sería la respiración, que va quemándose, ¿no es cierto? Lo que es la glucosa se va quemando y vamos obteniendo energía. Entonces, en el caso del anabolismo requeríamos de energía para que se dé la reacción. En el caso del catabolismo, va a liberar energía en forma de ATP. Entonces se los conoce como exergónicas, estas reacciones.
Estas son reacciones de degradación y son oxidantes. Y la palabra clave para el catabolismo vamos a utilizar lo que es la degradación y la lisis. Otras reacciones que podemos encontrar son la de hidrólisis, que es simplemente adicionar agua. En este caso podemos, como un ejemplo serían los enlaces glucosídicos, que son entre azúcares o entre glucosa, como podemos ver aquí. Tenemos una glucosa y tenemos otra glucosa, pero la molécula al inicio era así, unida. Al agregar agua, se hidrata la molécula y se divide. Entonces aquí tenemos un hidrógeno del agua y el otro hidrógeno del agua y se separa, como vemos aquí. Entonces eso sería la hidrólisis, aumentando agua. Ahora si nosotros quitamos esa agua por condensación, o también se la conoce como deshidratación, estos monómeros se van a unir. Quitamos los hidrógenos de aquí, quitamos el hidrógeno de aquí, quitamos el hidrógeno de aquí, y se va a unir a través del oxígeno. Entonces, en este caso va a haber una deshidratación, va a haber una liberación de agua de la molécula. Y estas se van uniendo, van formando polímeros mucho más grandes. Dentro de las principales moléculas biológicas tenemos lo que son los carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente de energía. Pueden ser de varios tipos. Monosacáridos cuando tienen una sola molécula simple. Disacáridos cuando ya están compuestos por 2 monosacáridos. Y polisacáridos cuando ya tienen más de 3 monosacáridos. Son cadenas muy complejas de carbohidratos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la glucosa, la fructosa, en lo que son monosacáridos. En lo que son los disacáridos tenemos la sacarosa, que es la unión de la glucosa con la fructosa. Entonces, esta ya tiene 2 monosacáridos. Y como polisacáridos tenemos el almidón. Entonces, el almidón es un almacén de energía que tiene la planta. Aquí tenemos la función que tiene cada una de ellas. Tenemos como fuente importante de energía para las células y unidad de los polisacáridos. Tenemos la sacarosa, que es una molécula para almacenar energía en frutas y en miel. Y tenemos el almidón también, que tenemos aquí. Y el glucógeno, que también, el glucógeno y la celulosa, estos 3 pertenecen a lo que son polisacáridos. Nos sirven el almidón como almacenamiento de energía en plantas, el glucógeno como almacenamiento de energía en animales, y la celulosa como material estructural en plantas. Entonces, si podemos observar el tallo, las hojas y todas las constituyentes de la planta van a estar compuestos de celulosa. El almidón es propio de las plantas y es para reservar energía, y el glucógeno es propio de todos los animales para la reservación de energía. Entonces, eso se difiere entre vegetales y animales, ¿no? Luego tenemos lo que son los lípidos. Los lípidos son las grasas en sí, son las grasas, los ácidos grasos, el aceite que tenemos en la casa, es un lípido. La forma en que nosotros cuando decimos que tenemos los triglicéridos altos, es porque tenemos alto contenido de calorías en nuestro cuerpo, grasa corporal. Entonces eso se lo denomina como lípidos, y contienen una gran proporción de carbono e hidrógeno. Casi todos los lípidos no son polares e insolubles en agua. Entonces aquí tenemos como ejemplo el triglicérido. Se lo denomina triglicérido porque está compuesto por 3 ácidos grasos unidos a un glicerol, que ya veremos cómo se está formado. Tenemos la cera, tenemos los fosfolípidos que se encuentran formando lo que es la membrana celular. El esteroide, este es conocido como el colesterol, y está formado por 4 anillos fundidos de átomos de carbono con grupos funcionales, similar a los cajoncitos de los panales de abejas que van unidos. Así es la estructura molecular del esteroide.
Y bueno, aquí tenemos para qué su función, ¿no? Entonces, los triglicéridos almacenan energía en animales y en algunas plantas. La cera, recubrimiento impermeable de las hojas, de los tallos, de las plantas terrestres. También nosotros mismos tenemos lo que es la queratina en las uñas o la cera que tenemos en los oídos. Tenemos los fosfolípidos, componente, como ya les había dicho, el componente de la membrana celular, y los esteroides que componen las membranas de las células eucariotas y son precursores para otros esteroides como la testosterona y las sales biliares. Aquí tenemos el ejemplo de un disacárido. Se van uniendo por este enlace, ya habíamos visto, de condensación. Este enlace se lo denomina enlace glucosídico. Entonces aquí tenemos la glucosa y la fructosa, se unan por el enlace glucosídico o por enlace de deshidratación o condensación y forma un disacárido. Aquí tenemos cómo se forma el triglicérido a partir de lo que es el glicerol y los ácidos grasos. 3 ácidos grasos que se unen al glicerol. Luego tenemos lo que son proteínas. Estas proteínas constan de una cadena de de aproximadamente a partir de los 200 o los 500 aminoácidos, se dice que ya se los conoce ya como proteínas. Y si no, solo se los conoce como péptidos o polipéptidos. Entonces las proteínas ya son algo un poco más, una cadena sumamente amplia, un compuesto orgánico muy grande. Entonces, aquí, como podemos observar, como les había dicho, pueden ser péptido, que es una cadena corta de aminoácidos, o polipéptidos, como una cadena larga de aminoácidos, conocido también como proteína. Entonces, los polipéptidos son los más comunes, por eso se los conoce como proteínas, y porque tienen una gran cantidad de aminoácidos. Como ejemplo de un péptido tenemos la oxitocina, que es una hormona compuesta de 9 aminoácidos. Sus funciones incluyen la estimulación de las contracciones uterinas durante el parto, la oxitocina. Y como ejemplo de la proteína o del polipéptido tenemos la hemoglobina, que es una proteína globular compuesta de 4 unidades peptídicas que transportan oxígeno en la sangre en los vertebrados. Entonces, esto de peptídico es por el enlace que se da. Cuando tenemos, ya habíamos recordemos cómo estaban los aminoácidos, cómo estaban estaban constituidos por un grupo amino y por un grupo carboxilo. Entonces, cuando estos dos reaccionan, componen a un aminoácido. Entonces, la una estará en un extremo y la otra estará en el otro extremo. Y acá tendremos otro aminoácido, igual con un grupo amino y un grupo carboxilo. Y cuando estos pares opuestos, carbonilo de este aminoácido de acá, con el amino de este aminoácido de acá, se fusionan, se crea un enlace peptídico. Por eso los denominan por eso se los denominan péptido o polipéptido, por los enlaces peptídicos que se dan. Es como estos enlaces se los denomina también como enlaces de neutralización, eso también recordar, debido a que, como podemos observar, el uno es una base y el otro es un ácido, entonces es una reacción de neutralización del ácido base, ¿no es cierto? Luego tenemos los ácidos nucleicos. Creo que ahí nomás nos quedamos porque ya creo que tienen otra clase, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, eso sería todo por hoy. Nos faltan los ejercicios y terminar y nos quedamos en ácidos nucleicos, ¿ya? Ya se ha ido también, Zuleida. Ya, profe. Entonces nos vemos la próxima clase, ¿ya? Hasta luego. Pasen bien.